Como no es obligatorio, una de las primeras aclaraciones que hacemos al iniciar el taller es que no es trading, no es un curso para hacerse rico. Hacemos bastante hincapié en que puedan distinguir qué podría ser una estafa, que penosamente muchas personas utilizan, se embanderan con Bitcoin para en realidad estafar. Entonces sí damos tips de cómo pueden distinguir las estafas, y luego de ese onboarding en donde compran sus primeros satoshis, les invitamos y les contamos de que para que realmente sean sus monedas, el siguiente paso es la autocustodia. El taller para principiantes llega hasta contarle que existen billeteras frías y que es la autocustodia y qué responsabilidad implica. Llega hasta ahí. Y el onboarding llega hasta que por lo menos te puedas comprar tus primeros satoshis usando una billetera como Blink o como Wallet of Satoshi, alguna de esas, ¿verdad? Hasta ahí llega el taller porque es para principiantes. Ahora Es sí como que que yo te puedo lo aportar llevan fuera del taller, porque esta es otra observación que yo tengo. Yo abrí una línea de negocios como emprendedora. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertaria. Nuestra invitada de hoy es Viviana Van Caisele. Viviana es parte de BTC Paraguay, el epicentro de la adopción de Bitcoin en el país hermano guaraní. Fundada como un espacio inclusivo para locales y expatriados, esta iniciativa promueve la educación, la innovación y la soberanía financiera a través de talleres prácticos, meetups sociales y eventos filosóficos sobre Bitcoin. Desde charlas sobre la red Lightning y Noster hasta visitas a instalaciones de minería con 100 megawatts cerca de la represa de Itaipú. BTC Paraguay no solo educa a principiantes con sesiones donde se convierten guaraníes en satoshis en vivo, sino que también fomenta una economía circular en Paraguay, un paraíso emergente para la tecnología blockchain. Si estás en Asunción o planeas viajar por ahí, este es tu hub para networking, craft beer pagados en Bitcoin y debates profundos sobre el futuro soberano. Hoy vamos a hablar de cómo Paraguay se está convirtiendo en una referencia para el mundo Bitcoin en nuestra hermosa región de Sudamérica. Viviana, bienvenida. Hola Fernando, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo, qué placer. Gracias por la Bueno, invitación. el placer es mío, gracias por estar acá y bueno, para seguir aprendiendo de cómo está Bitcoin taking over, como decimos en inglés, todo Latinoamérica. Estamos ya a las puertas de una nueva edición de la conferencia Bitcoin más antigua del mundo y que se hace aquí en Argentina, que es la BitConf, donde nos vamos a conocer personalmente. Y bueno, pero bueno, acá estamos para hablar de Bitcoin, estamos para hablar de Bitcoin en Paraguay. Pero la primera pregunta que te hago, que es la que le hago a todos, es ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Uy, cómo me gusta esa pregunta. Me mueve todo internamente. Bueno, eh, la primera vez que supe de Bitcoin fue allá fue entre el 2012 y el 2014, cuando leí el white paper. Yo en ese momento estaba como directora de la carrera de ingeniería informática en una universidad privada y constantemente acompañaba a alumnos como tutora de tesis o era jurado en la mesa de presentaciones de tesis. Entonces hacía lo posible por mantenerme siempre actualizada en tecnología y demás. Cuando recibo el white paper, lo leo, me pareció una cosa fantástica, me voló la cabeza, y digo, wow, esto es fantástico. Aparte de que siempre en mi vida, a pesar de que estudié ingeniería informática, siempre me gustaron las finanzas en paralelo. Y cuando leo eso, digo, acá están las dos cosas. Penosamente en ese momento no estaba lista para poder ya entender por completo y decir, yo puedo hacerlo. Me pareció una gran idea, pero me pareció algo como hasta de utópico, como de ficción. Y decía yo, sí, esto para el futuro, pero yo no lo vi en ese momento. Así que penosamente ahí no logré tomar la píldora naranja, sino muchos años después por una crisis personal mía, en donde me embargaron un dinero del banco que yo consideré total y completamente injusto. Dije, pucha, yo no puedo seguir en este sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces me fui informando más. Yo era inversionista en nuestro sistema fiat tradicional, ¿sabes? Bonos, certificados, fondos, mutuos, etcétera. Y ninguno me terminaba siendo rentable. O sea, al final
pareciera que yo nunca me hacía más rica, sino que más pobre o ahí nomás empataba, más o menos empataba. Entonces eh, dije, no, tiene que haber una solución. Me acordé de Bitcoin, empecé a preguntar hasta que, bueno, varios años después, lastimosamente no tan temprano como yo quise, sí tomé la píldora naranja hace unos añitos atrás y me tomé un año sabático completo para estudiar solo Bitcoin. Y cuando estuve convencida todo lo que podía, Bitcoin, Bitcoin. Es más, estuve a ese punto de decir, quiero vender las sillas de mi casa para comprar Bitcoin. Así que no tomé la píldora naranja en ese momento, tomé muchos años después, ya cuando los precios, por supuesto, eran más altos y sin ningún arrepentimiento de haberlo hecho. El único arrepentimiento que tengo es el no haber empezado más temprano. Punto. Exactamente, es el arrepentimiento que tienen todos. Yo cuando voy a las conferencias ando con mi camarita y le hago 4 preguntas a la gente y la última es, ¿cuál es el error más grande que cometiste con Bitcoin? Y todos me dicen lo mismo, no haber comprado lo suficiente cuando lo descubrí o en su primer momento. Sí, sí. Pero sí, y esta pregunta que la traigo ahora porque va a ser parte del panel en donde voy a estar hablando el viernes en la BitConf, que es, ¿cómo te cambia Bitcoin? La cabeza, la vida en general, tus hábitos. Uy, para mí Bitcoin es un despertar. En lo personal, me cambió en la forma en que yo percibo la valoración de mi tiempo, en cómo utilizo mi tiempo y en entender sobre todo a ver, ¿cómo te diría? Me cambió el pensamiento porque yo reconozco que yo crecí en un mundo en donde diría que bajo la enseñanza de la economía tradicional y keynesiana, y para mí, bueno, sí, hay que pagar impuestos, era la que más pagaba, a veces hasta pagaba de más, o sea, tenía eso. Entonces, uno, me cambió la percepción que tengo respecto a cómo los estados y los gobiernos nos controlan. Me cambió la percepción respecto a lo que representa el dinero como energía misma. Me cambió la percepción respecto a la utilización de mi tiempo y entre ellos al dejar de sentirme culpable si me tomaba tiempo libre, que eso para mí era como productividad todo el día trabajando hasta que mi cuerpo no dio más. Y Bitcoin me vino a traer esa libertad que yo buscaba, esa libertad para poder hacer lo que me gusta, me vino a traer una paz mental, como una especie de seguro de vida, de que si estoy en el peor de los escenarios, en el más catastrófico, que no puedo llevar ni silla ni ninguna propiedad, ni siquiera maletas, por lo menos mi Bitcoin va a estar ahí. También me trajo mucha tranquilidad respecto a lo que sería una jubilación, porque a partir de cierta edad creo que muchas personas empiezan a plantearse también qué va a pasar cuando yo esté más grande, cuando ya no pueda cuando ya no tenga la energía que uno tiene en los 20, los 30 y demás. Así que me trajo libertad, me trajo mucha paz, mucha seguridad y mucha soberanía, porque yo nunca había visto eh, lo poderoso que podía ser la propiedad privada, sobre todo después de que a mí me embargaron un dinero de mi cuenta bancaria. Entonces, esos fueron los cambios principales para mí, la percepción y que tenía respecto a la propiedad privada, la libertad que me trae, la responsabilidad, ¿verdad? Porque yo soy fan número uno de la autocustodia, si no considero que no son dos bitcoins, ¿verdad? Más allá de que entiendo que muchas personas van a ir adoptando Bitcoin, algunas no seguramente, y que la adopción va a ser diferente quizás para todos. Yo promuevo y divulgo la autocustodia. Y el hecho de poder de poder yo autocustodiar lo mío y poder hacerme responsable, ser mi propio banco, me hace sentir que por primera vez soy libre. Así que Exacto, esos y me fueron los gusta, cambios principales. me, me gusta lo que planteas de la responsabilidad, porque hoy se está hablando mucho sobre libertad, sobre todo en Argentina, viva la libertad carajo, como dice nuestro presidente, Sí. pero la gente creo que asocia libertad con viva la Claro, con Pepa, se hace libertinaje. con libertinaje. Y la libertad conlleva un montón de responsabilidad. Y los que estamos en Bitcoin sabemos que la libertad lleva esa responsabilidad de la autocustodia, de estar constantemente educándose, de
el Don't Trust Verify, Sí, de constantemente estar todo el día tratando de aprender cosas nuevas sobre Bitcoin y tener esa responsabilidad sobre nuestra sí, propiedad. sí, sí, Estás libre, como decís vos sufriste, bueno, nosotros sufrimos algo similar en una cuenta en Singapur, que de la noche a la mañana teníamos que mandar plata a una gente en Europa, a la gente no le llegaba la plata, no le llegaba la plata, pero ¿qué pasó? El banco había decidido cerrar la cuenta y solamente podíamos sacar el dinero a una cuenta nuestra. Eh, Te da esa libertad de que nadie te va a venir a embargar, nadie te va a decir, vos estos bitcoins no los podés enviar, exacto. o nadie te va a venir a preguntar de dónde sacaste estos bitcoins, pero por el otro lado, a ver, si yo pierdo la contraseña de mi cuenta de banco, de mi cuenta de banco, llamo al banco y me la dan, o voy y hago, pero si perdés las 12 palabras, si perdés el acceso a tus bitcoins, Perdiste. no tenés más, Claro, no perdiste tenés más, más, perdiste. perdiste. Pero Donaste. bueno, yo creo, exacto, toda esa libertad que tenemos con Bitcoin conlleva una Sí, gran sí, responsabilidad. sí. Y además yo creo que los Bitcoiners, una vez que a mí me gusta decir que el proceso de volverse un maximalista es como un proceso de enamoramiento, donde Sí, vos sí, lo te, siento sen- te, también. sen- te sentís atraído por algo, empezás a ir de a poquito hasta que una vez ya estás tan adentro y solamente hablas constantemente de eso. Y una vez Exacto. que vos te volvés maximalista y entendés Bitcoin, me parece que también la responsabilidad que tenemos nosotros es de darle la píldora naranja a los que no están. Entonces, por eso nace toda esta movida de tratar de educar, de meetups y demás. Sí, Y sí. acá viene lo que te quería preguntar para arrancar, Sí. que es, ¿cómo nació BTC Paraguay? Y básicamente, ¿qué es lo que hacen y cómo trabajan con la comunidad? Ok, bueno, en los inicios propiamente yo todavía no fui parte, así como cuando se fundó, ¿verdad? Los fundadores creo que estuvieron ahí, Dan Cotas, Lorena Aldama, John James y Nelson Cardoso y por ahí alguien más de Ciudad del Este, creo que se llama Álvaro. O sea, en ese momento de la fundación yo no estuve presente. Lo que sí sé es que nació por las razones que vos mencionabas, el compartir esto que ellos ya habían descubierto y que, que, que va a ser tan bueno para la sociedad y que por primera vez trae libertad y un concepto de la propiedad privada por primera vez. Yo diría que por primera vez en la historia, o sea, nunca hemos tenido una herramienta así tan y una tecnología tan interesante que nos viene a traer esa libertad y recuperar el poder. Voy a enfocarme mucho en el poder. Entonces, desde que yo formo parte de Bitcoin Paraguay, porque me incorporé un tiempo después eh, a la organización, ¿verdad? Nuestro propósito fundamental es divulgar Bitcoin y que llegue para todas las personas que sea posible. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos un consejo comunitario donde somos miembros que todos somos voluntarios, en donde, bueno, hacemos las planificaciones, organizamos los eventos y luego tenemos voluntarios que van apoyando en esos eventos y de diferentes formas. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Es seguir expandiéndonos. Nos encantaría poder llevar también este mismo formato al interior del país. Ya hay gente interesada. También nosotros todavía estamos en desarrollo en cuanto a ciertas estructuras organizativas y demás. Entonces estamos todavía armando con este equipo de consejo comunitario y también mirando experiencias de afuera, ¿verdad? Ya, por ejemplo, Jan Cotas trae mucha experiencia de República Checa, que es un gran referente. Así que eso es lo que estamos haciendo y tenemos el compromiso de hacer un meetup mensual el primer miércoles de cada mes. Este miércoles tenemos un meetup, que es un meetup en el que aparte de ser un meetup social, que en principio era más para extranjeros, después se fue abriendo para la población paraguaya. Hoy tenemos muchísima presencia de paraguayos y en ese mismo meetup tenemos como el formato de meetup social y tenemos el taller para principiantes, un taller introductorio en donde precisamente lo que hacemos es presentar a la gente lo que es Bitcoin, totalmente gratis. Les decimos que se traigan algo así como alrededor de $8 para comprar sus primeros satoshis y hacemos un onboarding de una billetera
caliente por una cuestión de que es un workshop más corto, digamos, es una introducción nada más. Sí, ya en ese mismo workshop entregamos información y compartimos información respecto a la responsabilidad que implica Bitcoin y instamos y fomentamos fuertemente la autocustodia. Entonces, tenemos ese meetup y ese workshop que son inamovibles y que lo hacemos sí o sí una vez por mes. Además, hacemos otros eventos paralelos o en colaboración, como por ejemplo tenemos el BitDevs, que es especialmente más para desarrolladores y para gente que está en el ámbito técnico de Bitcoin. También se hace una vez al mes. Así como tenemos otros talleres en paralelo de autocustodia, hemos tenido talleres hechos por voluntarios por ejemplo, armar tu propia billetera. En este caso fue una billetera Signer. Eh, Otros talleres de autocustodia. Y así también hubo un taller de minería casera hace un tiempo atrás, ahora se va a volver a hacer otro. Entonces, todos los meses estamos muy activos y tenemos pues meetups sociales porque sí. Nos encontramos, por ejemplo, por decirte, hace como 2 semanitas atrás, una cafetería de acá de Paraguay aceptó recibir Bitcoin como forma de pago. Entonces, lo que hicimos fue encontrarnos para tener un buen momento ahí todos los Bitcoiners de Bitcoin Paraguay y otros invitados, como para también agasajar a la gente que se está uniendo. Entonces, hacemos muchos meetups sociales, tanto que la semana pasada hubo 3 eventos de Bitcoin. Hubo 2 eventos de lanzamiento de libros en paralelo, ¿verdad? Porque no solamente Bitcoin Paraguay se mueve, hay otros voluntarios que también a través de otras, ya sea auspicios de otras empresas o que de otras organizaciones también hacen sus propios eventos. Nosotros nos llevamos bien entre Bitcoiners y bueno, y tuvimos ese evento y además un taller, un diplomado en Bitcoin que se está haciendo acá, que están haciendo Bitcoin, están haciendo My First Bitcoin y Penguin Academy en convenio. Bueno, no sé si es el término técnico exacto, pero lo están haciendo. Así que tuvimos 3 eventos a la vez, por ejemplo. O sea, hemos llegado a ese punto y creo que como te decía, y lo que escuchaba de vos, ¿verdad? Nosotros al estar en Bitcoin sabemos lo bueno que esto es para el individuo y promovemos eso. Hoy en día todos como voluntarios esperamos en algún momento también nosotros poder ver la forma de tener más auspiciantes y demás para poder divulgar más y mejor y tener un mayor alcance para todos. Perfecto, sí, sí. ¿Cómo viene la adopción en Paraguay? ¿La gente se está interesando? ¿Le dan pelota? ¿No? ¿Cómo viene más o menos la adopción? ¿Hay mucho shitcoinerío además? Shitcoinería hay bastante. Sí, hay bastante. Ahora, eh, esta es mi mirada y es mi observación respecto a lo que fue ocurriendo con Bitcoin. Lo que yo observé es que al principio Bitcoin era adoptado principalmente así por gente, no sé, por geeks, por gente más friki, ¿verdad? Los más, no sé, los nerds o los que estaban más en tecnología o finanzas con tecnología. Y como que era mucho más así de perfil bajo. Creo que la mayor adopción y sobre todo divulgación, porque todavía no hay una adopción importante como vemos en tu país, en Argentina, o una adopción importante como la estamos viendo en Brasil o en otros países que han tenido una historia, economía distinta, voy a decir, ¿sí? Lo que está propiciando el acercamiento a Bitcoin y la eventual adopción es que estamos teniendo muchos extranjeros que vienen a residir a Paraguay o que en busca de mejores condiciones de impuestos y de ciertas otras condiciones de vida vienen a Paraguay y eligen como destino para vivir, como destino para sacar residencia. Entonces estamos teniendo muchos extranjeros que vienen a Paraguay desde diferentes lugares del mundo, muchos de Europa. Hemos tenido también bastante migración de argentinos a Paraguay, ¿verdad? Principalmente yo creo que buscan un refugio de capital, unas mejores condiciones tributarias, diría. Y bueno, Paraguay, a pesar de que es un país poco conocido, una de las mayores distinciones que tenemos es que somos un pueblo, somos personas muy cálidas,
nos gustan los extranjeros, les recibimos bien, muchos aprecian nuestra carne, nuestra gastronomía y sobre todo lo que escucho bastante es que los extranjeros me dicen, es como tener una vida tranquilo, como me dicen, tranquilo, es como que ponen eso como de etiqueta, ¿verdad? Como que llevan una vida más tranquila. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que esta aceleración de acercamiento y de cierta adopción que hay viene impulsada por los extranjeros que eligen Paraguay como destino de residencia. Y también la minería, ¿eh? Ojo que eso olvidé mencionar, ¿verdad? Porque eso fue el primer atractivo para, para que, bueno, tuviéramos Bitcoin en Paraguay. Las buenas tarifas eléctricas que se tenían en su momento, después eso cambió un poquito. Ahí tenemos tenemos personas que son como que tienen más conocimiento respecto a minería. Mi conocimiento respecto al negocio de la minería es menor. Así que sí, lo que sí te puedo decir es que ese fue un gran atractivo y seguimos teniendo empresas que están armando acá sus correspondientes granjas para seguir minando. O sea, sigue siendo un destino atractivo por la cantidad de energía que tenemos. De hecho, nosotros tenemos tanta energía que se desperdicia, no se está aprovechando. Así Sí, que sí. la adopción Bueno, pero todavía es lenta porque no tenemos una historia respecto a la economía como la han tenido países como Venezuela, Argentina, Brasil. Así que eso es lo que puedo aportarte. sí, en Argentina creo que la adopción, o sea, creo que Argentina es uno de los países donde hay mayor adopción de cripto. A mí me preguntan, Sí, Bitcoin o no, es cripto. cripto, porque, por ejemplo, acá como todo el mundo sabe, hemos tenido millones de problemas con el tema de la inflación, del dólar. Exacto. Acá cada dos por tres viene un gobernante y dice, ustedes no pueden comprar dólares. Entonces, como digo yo siempre, la vida encuentra camino y hay mucha gente, acá se usa Totalmente. muchísimo el USDT, las stablecoin. Hay un hub muy grande de Bitcoin, pero es más que nada cripto. Pero sí, quizá en otros países donde han tenido un poco más de estabilidad económica, Bitcoin no es tan. A mí me pasa en Hong Kong. En Hong Kong todo el mundo lo pone como es un hub ultra financiero y lo Ujú, es. ujú, Es una de las cinco, creo que está en el top five ujú. de la bolsa de Hong Kong, de las bolsas del mundo. El dólar de Hong Kong es una de las monedas, creo que es el top 7. Pero la gente no, todos me dicen, no, deben usar todos Bitcoin. La gente sabe de Bitcoin, pero lo ven como algo para invertir, no lo Para ven como lo ven. diversificar. Exacto, no lo Es ven un como lo activo vemos más para nosotros. claro. Exacto, y eso pasa porque es una economía ultra estable, entonces la gente no se hace esas preguntas de por qué necesito pelear contra la inflación y demás. Y volviendo al tema de los meetups, ¿no? Sí. Por ejemplo, esos meetups mensuales que tienen ustedes, ¿cómo lo organizan? ¿Qué es simplemente algo casual donde va la gente, se encuentra, toma algo, o hay una agenda para esos meetups? Hoy se va a hablar de esto, hoy va a haber un speaker, ¿cómo se organizan? Bueno, el formato que venimos repitiendo ahora hace bastante tiempo, hace unos meses, ¿verdad? Porque hemos ido probando qué formato era el que mejor funcionaba, ¿sí? Sí tenemos una agenda en cuanto a, porque nuestros meetups están compuestos del workshop para principiantes y del meetup social, ¿sí? En el workshop para principiantes la agenda es fija. Los temas son fijos, tenemos ya estandarizada la presentación, tenemos estandarizado el formato y la metodología a utilizar, así como las herramientas. Así que eso es un formato que está, que funciona, que lo venimos repitiendo hace más de un año. Y el meetup mensual, que es social, es como más descontracturado. La idea es que nos encontremos otros bitcoiners y podamos hablar de lo que nos gusta, que a veces en la familia o con los amigos no lo podemos hacer. Entonces, ese es nuestro mundo para ir a intercambiar ideas, escuchar experiencias. En ocasiones hemos tenido también presentaciones de, que no eran un workshop precisamente, pero hemos hecho presentaciones como parte de la agenda. Hoy elegimos más separar lo que es un meetup social para irnos y estar relajados y cuando hacemos algún taller o algo, lo hacemos en paralelo otro día. O sea, perdón, ya no lo hacemos en paralelo, sino que lo hacemos otro día. Entonces, ese es el formato que más nos funciona. Hacemos meetup social, hacemos algunas rifas, sorteamos
remeras, camisetas con logos de Bitcoin, frases de Bitcoin, libros, ¿verdad? Ahí tengo unos libros atrás. Eh, Hacemos una rifa porque nosotros básicamente recibimos donaciones para seguir organizando los meetups, porque esos son meetups gratuitos. Lo que la gente que asiste hace es pagar por su consumo y generalmente promovemos lugares que por supuesto aceptan Bitcoin. Entonces vamos cambiando también de lugar según la cantidad de, de audiencia que estamos teniendo, porque hemos ido aumentando cada vez más. O sea, que cada vez más hay más gente interesada, asisten más personas. Así que hoy el formato es un meetup social más descontracturado, por ahí hay una rifa, por ahí se habla un ratito en el micrófono como una orientación, pero todo lo que sea formación, cursos, workshops, talleres, preferimos hacer eh, o antes del meetup o en alguna otra fecha para precisamente poder tener un mejor formato para cada cosa. Perfecto. ¿Y aproximadamente cuánta gente participa de esos meetups? Te quería preguntar, Sí, justo estaba por preguntarte, sí, sí. los meetups, en promedio, ¿cuánta gente asiste a los meetups? Hemos tenido meetups con 200 personas. Ah, bien, bien, Sí, sí. Inclusive bien. creo que hubo una vez en que tuvimos 240 asistentes. Ah, bien, bien. Son meetups, yo pensé que eran menos, pero la verdad que tener un meetup de No, 200 personas es bastante claro. interesante. Por eso que vamos buscando diferentes lugares de acuerdo a la expectativa de asistentes que esperamos según el meetup. El meetup mensual siempre es bastante masivo. Perfecto. Y te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace para, que ese es el problema que tenemos todos y es lo que yo me pregunto constantemente es, ¿cómo hacemos para traer esa gente que no entiende Bitcoin o que piensa que Bitcoin es una estafa o que lo escuchó y no sabe por dónde arrancar? ¿Cómo hacemos para traerlos y que empiecen a usar Bitcoin? Ok. Bueno, esta es una mirada muy mía y hay algunas que las he compartido con otros bitcoiners y miembros y voluntarios de Bitcoin Paraguay. En primer lugar, nosotros como no tenemos esta necesidad que se vio como en Argentina. Entonces, la gente no tiene esa necesidad de buscar alternativas como ha vivido tu pueblo, ¿verdad? Donde te van cerrando todo y vas buscando qué hacer. Entonces, no hay una cosa de desesperación o de una necesidad extrema que haga que sea atractivo para alguien venir al meetup. Ahora, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que una de las cosas es desde nuestro metro cuadrado, la gente que nos va observando dice, él está haciendo esto, qué interesante. Lo otro que hacemos es nosotros mismos promover a los negocios donde les decimos, mira, hay una importante población de extranjeros que vienen a vivir a Paraguay. ¿Te gustaría atraer más clientes? Mira que muchos usan Bitcoin. Si vos recibís Bitcoin, te conviene porque es una forma de pago más y vos tenés un nicho al que hoy no estás llegando y que podés llegar. O sea, otra de las cosas que hacemos. Eh, Después lo otro es, sí, los diferentes voluntarios y miembros, aparte de que hacemos anuncios en redes sociales, ¿sí? Y que inclusive pautamos, eh, es conectarnos con gente que está, no sé, por ejemplo, en economía, con gente que está en emprendimientos, en inversiones, y que por lo menos como escuchaba que me comentabas lo de Hong Kong, que aunque sea miren como algo para diversificar. Quizás no van a ser maxis, pero esa es una forma. Lo otro es, tenemos muchos, como Ernesto, por ejemplo. Ernesto que está trabajando con todo, con personas que están en situaciones de, a veces que están en situaciones de, no sé, son pueblos De, de, emergentes, de de vulnerabilidad. vulnerabilidad, ¿verdad? Que yo diría emergentes, ¿verdad? Y también en situación de vulnerabilidad. Entonces, cada vez tenemos más promoción respecto a eso y uno de los atractivos que usamos es el contar, ¿saben? Que eh, hay una forma en que ustedes pueden ser realmente propietarios de su dinero, donde ustedes pueden ser su propio banco y esas son las bases que utilizamos para atraer personas y sobre todo referencias. Por ejemplo, alguien que se fue y que por ahí tomó la píldora naranja, después le trae a alguien más. Dice, mira, le traigo a mi novia,
O mira, le traigo acá a mi compañero de trabajo, le estoy trayendo a mi hermano. Eso es lo que más escucho yo en los talleres y en los meetups. Exacto, Así claro, que porque, sí, te escucho. porque una vez que vos estás en Bitcoin empezás a hablar y bueno, y tu gente alrededor empieza, Exacto. bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo Sí, hago? Y bueno, y es muy sí, bueno para traer los meetups. sí, sí. Ahora, esos son los atractivos, ¿verdad? Y después, mucha gente viene pensando en que va a hacer, que vamos a enseñarle trading y que se va a hacer rica de un día para el otro. Entonces, ese también es un atractivo, pero muchas personas asocian Bitcoin con que te vas a hacer rico. Ni siquiera entienden la diferencia con las shitcoins, ¿verdad? Entonces, vienen por curiosos. O vienen muchos traders que vienen, que básicamente usan criptomonedas, pero que por ahí, no sé, tuvieron alguna decepción. Eso también escuché bastante. Mira, yo compraba tal criptomoneda, perdí $5,000 y bueno, lastimosamente aprendí a las malas. Esa es una de las frases más típicas que he escuchado. Y entonces, bueno, vienen a Bitcoin cuando empiezan a ver las diferencias, dicen qué lástima que me pasó esto y ahí entran al mundo de Bitcoin y bueno, también van convirtiéndose en divulgadores. Y muchos otros que sí, que son traders o que son educadores que también vienen atraídos por, por abrirse a esta nueva propuesta que es Bitcoin, ¿verdad? Porque es nueva para muchos, es muy No, nueva. claro, a ver, Y la adopción es es muy lenta nueva. todavía en Paraguay, la adopción es muy lenta todavía. Sí, no, a nivel global, a ver, a uno a veces le parece que todo el mundo está con Bitcoin porque uno habla de Bitcoin e interactúa en X o en la vida real con Bitcoiners, pero en Sí, realidad la verdad es que solamente ni siquiera el 10% de la población del mundo usa Bitcoin. Entonces, a veces está eso, ¿no? Que uno a veces piensa que todo el mundo sabe Bitcoin, que todo el mundo está, entonces es como que vivimos en ese environment donde parece que todos los sí, bitcoiners hablamos alrededor de un fuego, de un camping, y sí, tenemos que hacer eso, cómo sí, integrar a el sí, vecino, a la novia, al sí, compañero de trabajo. Y también por lo que vi, también colaboraron con eventos internacionales más filosóficos, como por ejemplo, estuvieron con Alexander Svetsky, el sí, autor de Bushido of Bitcoin. sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo ves eso de porque a veces sí, perfecto. Bitcoin, mucha gente lo ve como un tema de plata y, y eso, que va porque se quiere hacer rico, lo que sea. ¿Cómo pensás que ese enfoque de Bitcoin sobre, como por ejemplo el del bullido de Bitcoin, o este chico, hay un chico, Adrián Bernabéu o Álvaro Di María, creo que es la filosofía de Bitcoin, ¿cómo mm, pensás que esos eventos fomentan la adopción? O sea, un enfoque totalmente diferente desde el plano monetario, ¿cómo fomentan la adopción? ¿Cómo fomentamos desde Bitcoin Paraguay o ya cuál es mi mirada respecto a ese No, enfoque en sí? esos eventos, porque son eventos donde se hablan muchas cosas filosóficas, donde se habla de Bitcoin mucho más allá de Ah, sí, el sí, ok, precio, ok, del ok, dinero y demás. ok. Bueno, tanto para, ahí, tanto, bueno, precisamente, y ahora que mencionas, ¿verdad? Tanto Svetsky como Adrián Bernabeu tuvieron el lanzamiento de sus libros acá en Paraguay al mismo tiempo. Como a mí me habían convocado para ser la moderadora del lanzamiento del libro de Adrián Bernabeu, Bruno Bacotti y Nelson Cardoso, porque se hizo un lanzamiento por tres, yo no pude asistir al de Svetsky. Sí, o sea, eso por ejemplo me pasó como Bitcoiner, no podía porque fue exacto en el mismo horario, que lamenté muchísimo. Ahora, en ambos eventos tengo entendido, por lo menos en el que yo estuve en persona, la mayoría eran Bitcoiners, la mayoría. O sea, o algo te tenían en Bitcoin, por lo menos usando una billetera caliente y algunos satoshis. ¿Sí? Porque o sea, y en el otro evento, que fue el de Svetsky, fue una asistencia mayormente de extranjeros, porque fue una presentación en inglés. Sí, tuvimos también mucha presencia de paraguayos, me consta porque estuvimos compartiendo, estuvimos intercambiando información respecto a eso con los voluntarios y miembros. Mayormente fueron extranjeros y claro, por supuesto paraguayos que hablan inglés. O sea, siempre hay también un tema de barrera idiomática, de barrera de idioma cuando se hace algo en inglés acá. Por eso que nosotros hemos optado por hacer estos meetups y estos workshops en español para poder llegar a más personas.
Ahora, tu pregunta era, cuando te vas a esos lanzamientos, cuando los escuchas hablar a ellos, estamos ya muy filosóficos o de temas mucho más profundos para gente que ya entiende mejor de Bitcoin. ¿Qué es lo que me comentaron personas cercanas a mí que no son Bitcoiners, que yo invité y que sí asistieron? Estos fueron los comentarios. Uno, me dijeron, mira, Vivi, yo no me estaba dando cuenta de este tema de la propiedad privada. Ahora entiendo por qué es tan malo que sigan imprimiendo dinero. Porque fueron temas que, por ejemplo, en el lanzamiento de los libros de Adrián, Bruno y Nelson, se hablaron, porque se hizo un panel donde hubo una discusión y un intercambio. Otro de los comentarios que escuché fue, ahora me interesa entender más. ¿En dónde puedo encontrar más info? Por supuesto, una de las cosas que hacíamos era promover leer. O sea, esto es leer, es aprender. Y insistimos mucho con el no confíes, verifiques. Yo siempre estoy insistiendo, los miembros también. Y sí considero que siempre es más retador atraer un público que no entiende de Bitcoin a estos eventos donde ya hablamos de temas mucho más profundos. ¿Qué es lo que sí también veo y me parece súper positivo de todos estos divulgadores, autores de Bitcoin y demás? Es que siempre igual traen conceptos que son básicos, hablan de los conceptos básicos en un lenguaje que pueda ser entendible por la mayoría. Entonces, aunque haya una, digamos que al menos se ha ido o haya asistido una persona que no entiende Bitcoin, que es nueva, algo se lleva. Y generalmente lo que yo hago cuando estoy en estos eventos es me acerco a esas personas que me parecen rostros nuevos y converso con ellas para poder saber con qué impresión quedaron, qué se llevan. Entonces, lo que más se llevan es tipo, ahora voy a pensar. Eso es lo que más se llevan de aquellos que no son bitcoiners. Los que son bitcoiners y que por ahí estaban nomás teniendo, no sé, una cuenta en algún exchange, ¿sí? Lo otro es que hay muchos que dicen, sí, yo soy bitcoiner, pero por ejemplo no autocustodian. Y que después de asistir a estos eventos toman mayor conciencia de la importancia de aprender a autocustodiar o mayor conciencia de por qué me conviene, por qué es mejor que yo siga invirtiendo o ahorrando o como quieras verlo, pero siga viendo, siga creyendo en Bitcoin y siga poniendo quizás más huevos en esa canasta, ¿verdad? O sea, eso es lo que más yo escuché a través de otros voluntarios y yo misma en persona haciendo preguntas de lo que se llevan personas que son bitcoiners, pero que por ahí no están en ese punto así de ser super max o de estar en el nivel de conocimiento respecto a Bitcoin, digo, como lo tienen estas personas que mencionabas. Claro, sí, yo a veces cuando están estos eventos donde se habla mucho de cosas que son ultra técnicas o se habla mucho de filosofía, Sí, se habla mucho de privacidad. Vos, por ejemplo, sí, cuando sí. vas a las conferencias, ves la gente que te habla del CoinJoin, de que la moneda, que esto, que lo Ujú. otro, quizá esos conceptos es complicado para una persona que no sabe Bitcoin para traerlos, para darle la píldora naranja, pero también puede triggerear un montón de preguntas donde después va a terminar encontrando el camino a Bitcoin de otra manera, pero Sí, sí, coincido que es un poquito más complejo llegar a Bitcoin desde ese punto que desde el punto real como ustedes sí. les enseñan las billeteras y todas Sí, esas cosas. sí, nosotros Y tenemos, perdón, te agrego esto, Fernando, tenemos la convicción de hacer, de transmitir a las personas interesadas en que no es tan complicado como suena. O sea, hacemos nuestro mejor esfuerzo en utilizar lenguajes sencillos, ejemplos básicos y evitar ciertos tecnicismos con personas que sabemos que no están entendiendo, porque si no se da esto que escuchaba que vos citabas también, ¿verdad? Al final, si el cojoin, el no sé qué, y la autocustodia y la billetera fría, y les termina asustando, y en vez de poder nosotros tener un bitcoiner que aunque sea empiece con un exchange y entregando sus datos al exchange, pero que empiece para que después pueda entender la diferencia, ¿verdad? Terminaríamos espantando y no es lo que queremos. Entonces, yo, Vivi en particular, tengo la convicción firme de que con un lenguaje sencillo es mejor. Elijo ponerme en un modo humilde de compartir esos conocimientos y de adaptar ese lenguaje de acuerdo a la persona con la que estoy hablando. Y por lo que he escuchado,
y lo que he visto y lo que he experimentado, la mayoría de los miembros de Bitcoin Paraguay, tanto los voluntarios como los miembros del Consejo Comunitario, manejan lo mismo. O sea, cuando las veces en que yo me acerqué a preguntar cosas a ellos, con muchísimo gusto y con muchísima humildad me compartieron. Y me ha pasado eso con muchos otros bitcoiners que inclusive así como vos, que yo les conozco y que yo les siento mis amigos porque yo les veo en internet, les sigo. Aparte, como te comentaba, me dediqué un año completo a estudiar solo Bitcoin. Solo Bitcoin, 6 horas al día, 8 horas al día, a veces más, podcast, libros, etcétera. Entonces yo cuando les veo, yo siento que ya son mis amigos. Y me ha pasado que me he encontrado con divulgadores, así como vos, que tienen muchos seguidores, que están en diferentes plataformas, y me encuentro con ellos y digo, wow, para mí son como celebridades, estrellas, o sea, yo les admiro por lo que están haciendo y me encuentro con que tienen una forma de ser tan humilde, me comparten conocimientos. La semana pasada que estuve con Adrián Bernabeu, me compartió un montón de conocimientos suyos, me fue súper importante. Lo conocí al Lunático y también a Luna, que también fue, nada, un amor de persona, me dio un montón de información que por ahí yo no lo estaba viendo. Sí, Luna tiene, lo que tiene Luna, yo como digo siempre, es como hacer un doctorado en Bitcoin, escuchar los podcasts. Yo lo que cito uno que lo hizo hace un mes y medio, yo lo vi en Hong Kong, ¿cómo haría para si empezara en Bitcoin nuevamente? Sí, 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 lo Y, vi y también, sí, sí. fue súper mind blowing. El tema es que yo también miraba eso y decís, ¿cómo haces para que esto lo procese una persona que nunca tuvo Bitcoin o que compró Bitcoin en Binance? Porque él empezaba. Para empezar en Bitcoin, vos tenés que tener una VPN, tenés que disociar tu identidad Sí, física de tu identidad. sí, Y yo a sí. Luna, lo que vos decías de Luna lo conocí también en un evento yo viajé en el 2023 a una conferencia en Riga, en Letonia, y era un evento de español, de gente de habla hispana, que eran la gran mayoría españoles. Y estaba Luna, que era el que organizaba eso, y bueno, puso 3 sillas y dice, bueno, ahora vamos a hablar de Bitcoin. La dinámica va a ser uno se sientan tres, siempre tiene que salir uno, entrar otro, y nos empezamos hablando, de hecho me agarran a mí porque yo era uno de los pocos argentinos que estaba ahí y me entraron a preguntar, ¿no? Porque justo estaba entre medio de que había ganado Milei y que si Milei era Bitcoiner y de cómo era el tema del dólar y demás. Y bueno, ahí empecé a contar la historia que tenemos los argentinos con el dólar desde que somos chiquititos. Y bueno, y eso derivó en terminar hablando de cosas ultra Sí, sí, filosóficas, de sí, sí. privacidad, de Sí, sí. soberanía con Bitcoin y demás. Pero sí, la verdad que Bueno, igual me toda la pasa gente, contigo lo mismo, Fernando. Es más, antes de que empezáramos el stream, yo te decía, ¿te digo Fernando o te digo Libertarian? Sí, porque, no, o sea, lo mismo me pasa contigo, que estamos ahora aquí comunicándonos y digo, wow, qué fantástica esta persona. Y cuando veo tus videos o cuando veo materiales tuyos, leo materiales tuyos, digo, wow, qué genial, o sea, y qué genial que compartan. Y eso es lo que, o sea, a lo que voy es, veo ese denominador común en los divulgadores de Bitcoin, tanto los que están activos en redes sociales como los que no, ¿eh? Porque hay y acá yo lo experimento en nuestra comunidad, muchísimos no están en redes sociales, primero porque valoran mucho su privacidad, por ejemplo. Entonces tienen la política de no fotos y qué sé yo, ¿sí? Que esa también es otra cosa que vino a mí a moverme mucho la cabeza. Wow, la privacidad, porque acá en Paraguay un poco y nada nos preocupamos de la privacidad, ¿sí? Entonces, eso también me vino a cambiar, aportando. Ahora, lo que te decía nomás que, aparte de, así como vos, Fernando, como Luna, como otros que no son de habla hispana, que también divulgan, yo digo, wow, qué genial lo que hacen, porque eso es un trabajo social. Ese es un trabajo social. Y ojalá que todos pudieran monetizar, porque verdaderamente a través de esa monetización podemos seguir divulgando podemos seguir teniendo tiempo para estudiar y aprender más de esto y seguir eso fomentando. Y muchos bitcoiners que están acá en Paraguay, tanto extranjeros como paraguayos, porque acá hay bitcoiners paraguayos y que tienen experiencia no sé, desde el 2012, ¿verdad? Como Nelson Cardoso, por ejemplo, que es uno de nuestros referentes, o como Bruno Bacotti, que está no sé ni hace cuántos años, aparte que él está en minería y todo, que son expertos. Me encanta que el denominador común es compartir lo que saben. O sea, así, comparten lo que saben y tienen ese denominador común de siguen aprendiendo y siguen compartiendo. Y eso para mí es fantástico. O sea, esa es una de las cosas que más me gusta
que más me trajo Bitcoin a mi vida, el compartir con gente que sabe mucho más que yo, que es mucho más inteligente que yo y que encima me comparte su conocimiento. O sea, Igual, yo siempre digo que todos tenemos algo para compartir y yo empecé el podcast hace 2 años, me bajaron varios canales de YouTube ya, y inicialmente era en inglés, porque nuestra cuenta estaba en sí, inglés. sí, Nosotros bien. nos relacionábamos muchísimo con toda la comunidad en inglés y aprendimos un montón de lo que pasa en la comunidad en inglés y cómo aplicarlo a la comunidad en español. Y te Porque general, agradezco, porque cuando yo estaba estudiando, la mayoría de los materiales estaban en inglés. Y el inglés no es mi lengua materna. Mi lengua materna es el español, bueno, y el guaraní, porque vos sabés que acá nosotros somos bilingües. Eh, eh, pero estar muchas horas leyendo algo en un idioma que no es materno, o viendo, escuchando algo, era terrible. sí. Era terrible. O sea, a mí me encanta que ahora tenemos muchos más divulgadores que hacen en español porque no era. Y eso también es una barrera. Porque no todo el mundo habla en español. Y hay países en los que tenés, perdón, no todo el mundo habla inglés. Y hay países en los que tenés menor cantidad de gente todavía que habla inglés. Entonces, Pero aparte, igualmente hay un tema ahí, ¿no? Que por más que vos no hables, por más que yo hablo inglés, ¿no? Obviamente, si no, no viviría en Hong Kong y hablo un inglés bastante fluido, es como no digo que lo hablo a nivel proficiency, porque me muevo todos los días en inglés, básicamente. De hecho, le ujú. decía a mi mamá el otro día, que hay cosas en español que me olvido y que Sí, las saco sí. en inglés porque no hablo en español, pero bueno, el tema es que aunque vos sepas, no se transmite el mensaje no recibís el mensaje de la misma manera. Sí, de Suponte, acuerdo. vos ponele que sepas inglés y vas a escuchar el podcast de Robin Sayer Ujú, ujú, o de este chico que también lo tuve, Bitcoin for Millennials, o ujú. Bitcoin Podcast, o el del chico que tiene el Jopito, que no me acuerdo Sí, nunca cómo es sí, el sí, nombre. sí, Vos lo vas a escuchar, pero no es lo mismo porque quizá el mensaje lo entendés, pero claro, no es tu lengua materna. Entonces, exacto. para mí es mucho más fácil divulgar en español y hacer una entrevista en español que hacerla en inglés, que aún el podcast en inglés lo sigo manteniendo y me encanta, pero en ese momento, en realidad, nosotros tenemos esta carita en nuestro Bitcoin Libertarian, porque somos dos los que estamos detrás del Bitcoin Libertarian, y dijimos, che, le tenemos que empezar a dar más bola a español. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viendo que hay una parte de contenido en español que todavía que es muy buena en inglés, por ejemplo, este tipo de podcast, donde en mi caso a mí lo que me gusta es hablar, vos me preguntabas, ¿tengo que preparar algo, tengo que hacer algo? No, esto Sí, es una charla entre bitcoiners sí, y para sí. mí tiene la misma validez traerlo al podcast a, por ejemplo, Luna, o dentro de 2 días lo vamos a tener en vivo a Ernesto Mera, un español que hace unos podcasts Sí, 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 espectaculares, que sí, sabe sí, muchísimo. sí, Y sí. para mí es lo mismo tener a esas personas que a una persona que tiene 100 seguidores y recién capaz que compró sus primeros Bitcoin y quiere hablar y quiere contar su historia. Entonces, Sí, sí. básicamente, la idea mía es esto, es generar un espacio donde sea una charla y donde el que lo ve, que no está en Bitcoin quizá, vea que para entrar en Bitcoin no necesitas ser un friki, como dijiste vos, Exacto, o un sí. millonario de Wall Street, sino gente O un normal. podcaster o un influencer, Exacto, nada, no, una persona normal, común y corriente puede estar. Y cuando escuchamos experiencias de personas así, que no necesariamente tienen mucha presencia quizás en internet, que la vemos, nos podemos sentir más identificados, creo que sí, aporta bastante. Por eso te decía, gracias porque estás haciendo contenido en español, porque creo que hay una población de habla hispana muy importante que sí, ojalá pudiera llegar a esos mensajes que, como también lo decías y coincido plenamente, no es lo mismo escucharlo en tu lengua materna que escucharlo en otro idioma, porque el mensaje también quizás no llega de la exacto. misma manera, ¿verdad? Exacto, ¿no? Exacto. Y como yo decía, yo me puse el compromiso de subir un video por día. Ahora que estoy de viaje, se me está complicando un poco, Sí, te porque creo. nada. Entonces, pero bueno, ahora cuando ya vuelva de Hong Kong, aparte con toda la gente que voy a conocer en la BitConf, voy a tener de sobra para tenerlos en el Materiales, sí, podcast, sí. Sí, sí. para tenerlos y para seguir Sí, creando contenido. Y hablando de el onboarding que hacen ustedes, que esto sí. me pareció interesante, lo tenía anotado. Ustedes en el taller para principiantes lo que hacen es
la gente lleva 50.000 guaraníes y ya Sí, sale con transacciones en Lightning. ¿Cómo sí. es este proceso? La persona llega, le enseñan, ¿cómo Ok. diseñan esto para que sea divertido y fácil de hacer, Ok. para que no sea duro de entender? Ok, bueno. Lo primero que hacemos es explicar qué es el dinero y cómo funciona. Porque sostenemos fuertemente que si una persona no entiende cómo funciona el dinero fiat, no va a poder entender el valor de Bitcoin. Entonces, en la presentación, lo que hacemos es primero hablar de fiat, de cómo los gobiernos imprimen dinero, de qué significa esa impresión de dinero, de cómo va en detrimento de nuestra calidad de vida, de nuestra riqueza, de nuestra propiedad privada. Pasamos por todo eso. Explicamos un poquito de la historia respecto al dinero, ¿verdad? Que, bueno, se usaban las conchas marinas, que en otro momento se usaban avalorios. Después tuvimos el patrón oro hasta llegar al patrón fiat, que es lo que conocemos, y la propuesta que es el patrón Bitcoin, que es lo que hoy les traemos. Y les explicamos las diferencias más significativas de Bitcoin respecto al sistema fiat. Entonces, ya una vez pasado por todo ese proceso, decimos, bueno, ahora si alguien quiere, les invitamos fuertemente a que empiecen en Bitcoin. Les pedimos que descarguen una app. Bueno, tenemos dos apps que son las que normalmente utilizamos para el onboarding, y los voluntarios que acompañan en ese workshop se van acercando a las personas para venderles los satoshis y hacen ahí el proceso, o sea, pasan la experiencia de comprar sus primeros satoshis en ese taller con esos 50.000 guaraníes. Como no es obligatorio, una de las primeras aclaraciones que hacemos al iniciar el taller es que no es trading, no es un curso para hacerse rico. Hacemos bastante hincapié en que puedan distinguir qué podría ser una estafa, porque penosamente muchas personas utilizan, eh, se embanderan con Bitcoin para en realidad estafar. Entonces sí damos tips de cómo pueden distinguir las estafas, y luego de ese onboarding en donde compran sus primeros satoshis, les, les invitamos y les contamos de que para que realmente sean sus monedas, el siguiente paso es la autocustodia. El taller para principiantes llega hasta contarle que existen billeteras frías y qué es la autocustodia y qué responsabilidad implica. Llega hasta ahí. Y el onboarding llega hasta que por lo menos te puedas comprar tus primeros satoshis usando una billetera como Blink o como Wallet of Satoshi, alguna de esas, ¿verdad? Hasta ahí llega el taller porque es para principiantes. Eh, Ahora Es sí, como que ¿qué es lo que puedo lo aportar llevan fuera del taller? Porque esta es otra observación que yo tengo. Yo abrí una línea de negocios como emprendedora, y para extender el formato de workshop para principiantes, lo que sí hacemos es invitar a los asistentes a que asistan a nuestros meetups también para conocer más bitcoiners, para poder informarse mejor. Les invitamos a que precisamente no confíen, verifiquen. Les proporcionamos materiales de estudio, les proporcionamos links de donde pueden descargar muchos materiales. Les recomendamos que sigan a Bitcoin Paraguay, y esa es la forma en que hoy manejamos ese taller para principiantes. Y como te comentaba también hace rato, de todas maneras nosotros hacemos varios workshops eh, durante el mes también, como el de BitDeps, que es para desarrolladores, talleres de billetera, de autocustodia, taller de minería casera, entre otros. Y precisamente esto quería aportar, no tiene que ver con el taller exactamente, pero sí lo que he notado es que ese camino para, para poder entrar a Bitcoin y mantenerse allí y estar, digamos, tener esa soberanía financiera, es muy importante la educación, y generalmente lleva bastante tiempo porque hay que invertir en estudiar, hay que invertir en informarse, en un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que tomé como decisión es abrir una línea de negocios mía como un emprendimiento de hacer consultorías de Bitcoin, precisamente para esas estrategias de soberanía financiera, autocustodia, y esa consultoría lo que incluye es una mentoría de, de estrategia de uso de las billeteras, por supuesto también de adopción de diferentes eh,
aspectos relacionados a la seguridad para mitigar riesgos, hábitos de seguridad, hábitos de privacidad, así como también el de realizar plan de herencia, porque ese es otro aspecto que muchas veces como bitcoiners no lo estamos viendo, que nuestros bitcoins, si queremos heredar o pasar a alguien, tenemos que prepararnos con tiempo y tiene una preparación específica para que alguien pueda después acceder a esas billeteras. Así que volviendo a lo del taller, el taller llega hasta lo que es una billetera caliente, dejando a los asistentes a las puertas de lo que es una autocustodia y de que se sigan informando para, para poder tener sus bitcoins bien guardados y que sean realmente suyos. Ahí estoy de nuevo, pero bueno, Hola, eh, eh, la verdad, volviste. la verdad que me siento muy mal, me siento avergonzado, me siento mal, me siento con bronca, porque no puede ser que se corte cada 2 minutos, así que bueno, pero vamos a dejar acá, vamos a dejarlo para la próxima, cuando esté Ok, en Hong Kong, con mi conexión, que yo ya la conozco, con en mi estudio y todo, y vamos a, creo que el problema no, es el streaming. ok. Creo que tengo 2 o 3 más para hacer esta semana y los voy a hacer sin streamear. Creo que el problema es el streaming, pero bueno, así que nada, pero bueno, vamos a dejar acá. De nuevo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Perdón por todos los inconvenientes técnicos y nada, algo más que quieras agregar y cómo la gente los puede contactar. Bueno, en primer lugar, nada que disculpar. Creo que este tema de la conexión escapa de tus manos. Agradecerte por invitarnos a Bitcoin Paraguay a poder participar de este stream. Estamos súper contentos y nos parece un honor tremendo que nos hayas invitado. Así que gracias de nuevo. Y nos pueden seguir en redes en Bitcoin Paraguay. Estamos como Bitcoin Paraguay en Instagram, también como Bitcoin Paraguay en X. Y también tenemos nuestra página web que es bitcoinparaguay.org. Así que en cualquiera de esas plataformas nos pueden seguir. Y si quieren también informarse más, también pueden ir a mi página web vivianabancaicele.com. Yo también con mucho gusto puedo asistirles en cualquier consulta que tengan y en general todos los voluntarios. E invitar a todas las personas que visiten Paraguay a que se unan a Bitcoin Paraguay, no importa si están de paseo, si están en forma temporal,
Nuestros meetups son súper divertidos, se van a encontrar con personas, con bitcoiners, con quienes pueden hablar de lo que nos gusta. Así que eso, y el mensaje final, sí, como siempre, el invitar a las personas a que sigan formándose respecto a Bitcoin, a que se sigan informando, a que, a que se informen para poder recuperar ese poder que yo creo firmemente es el que Bitcoin devuelve a los individuos. Ese sería como Perfecto. mi mensaje final. Bueno, perfecto, perfecto. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Obviamente nos estamos viendo este fin de semana en Nos Buenos vemos, sí, sí, Aires. yo voy a llegar ya el miércoles, Perfecto, así perfecto. que Llegás justo para la conferencia. La conferencia va a ser el viernes viernes y y sábado, sábado. sí, yo llego un poquito antes para poder asistir a otras fiestas, a otras cositas que hay por ahí. Ah, ¿vas a ir a los otros eventos? Voy a ir a algunos otros eventos, sí, 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 sí. Perfecto, seguro. Quizá nos veamos en alguno de los otros eventos Claro que sí, paralelos a la BitConf. sí. Así que nada, bueno, para los que vengan a la BitConf y todavía no tengan entrada, con el código Libertarian tienen un 30% de descuento en los tickets. Nos estamos viendo el viernes y bueno, espero que sea muy bueno. Y con vos, Viviana, seguramente nos vamos a estar viendo de nuevo vos desde Paraguay y yo desde Hong Kong, Claro que sí. tratando de que no haya tantos problemas técnicos para transmitir, pero bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, interesante el trabajo que están haciendo y bueno, vamos a ir más a fondo la próxima vez que hagamos otro stream y con más tiempo y con mejor conexión. Bueno, que así sea. Entonces, Fernando, un placer nuevamente y deseo que nos podamos encontrar en Argentina. Sí, nos vemos en la BitConf Nos sin vemos en la ningún tipo VidConf. de problema. Yo voy a estar hablando el viernes a las 10:20 en el Anotado. main stage, junto con Luna, junto con Adrián Bernabeu, Sí, junto con sí. Álvaro Di María y Sí, con Lore sí. Bitcoin. O sea, me han puesto es como, me han puesto a jugar con Messi, con Cristiano Ronaldo, todos juntos, así que esperemos estar a la altura. Después vamos a estar en el espacio 21 LATAM con los chicos de la cripta, haciendo Súper. podcast, voy a estar en la Bitcoineta, así que voy a estar mucho tiempo ahí en la conferencia. Bueno, Viviana, un gustazo, que Un tengas un buen viaje y gusto. nos vemos en Buenos Un Aires. gusto. Éxito, Fernando, y nos vemos en Buenos Aires pronto. Dale, y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Como dijo Viviana, necesitamos llevar la palabra de Satoshi a todos lados. Nosotros no le pedimos plata a nadie, simplemente con un like, con un comentario, compartiendo episodios, nos ayudan un montón en esta titánica tarea de pintar el planeta de naranja. Así que bueno, como digo siempre, compartan el episodio con la gente que quieren, compartan este episodio con la gente que odien. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.